Resumen semanal de las noticias para emprendedores y económicas que podéis encontrar a continuación. Estas noticias se emiten en Garraf Radio todos los domingos a las 8 de la tarde. Si te gusta la economía, el emprendimiento, estas son tus noticias. Me gustaría hablaros de Javier Cascón. Este joven de 26 años de Tudela, originario de Tudela, se dedica a comprar pisos para que lo utilicen personas con riesgo de exclusión social, personas que han perdido su vivienda, y lo comparten con otros jóvenes, y él ha decidido pues dedicar todo su dinero, todos sus esfuerzos desde hace un montón de años, y tan solo tiene 26, a comprar pisos. Ya tiene 2 pisos y va por el tercero para esas personas pues que tienen problemas de vivienda. Esta vocación le empezó con 13 años, cuando iba con sus amigos a comedores sociales y les daba la sensación de que no podían hacer mucho más por aquella gente, ¿no? Entonces, a partir de los 18, empezó a trabajar, a laborar con una fundación, se llama Fundación Lázara, que está presente en múltiples países, y a través de esta fundación colaboró y compartió piso con estas personas. Y dijo, pues yo tengo que hacer algo por esta gente, porque no me gustaría que en un futuro yo me tuviera que ver en una situación como esta, y si me tuviera que ver, pues me gustaría que alguien me ayudara. Y eso es lo que está haciendo él con su primer piso que compró, que reunió 20.000 euros trabajando en 4 sitios a la vez, y se lo compró al piso a un amigo suyo, que se lo fue pagando poco a poco. Eso luego ya lo liquidó, y el segundo piso lo pagó a través de un préstamo hipotecario que todavía está pagando. Evidentemente sus padres le dicen que por qué no se preocupa para él, para comprarse un piso para él y luego ya ayudará a los demás. Pero él dice que todo se va a quedar aquí, todo se va a quedar en este mundo, y que por lo tanto lo que tiene que hacer él es ayudar a otras personas. Un caso absolutamente espectacular el de Javier, y que bueno, pone un poquito pues los pelos de punta de las buenas personas que hay por el mundo y lo que están dispuestos a hacer por otras personas. Evidentemente es una persona que no compra ropa, ¿vale? Como ya lo conocen, pues le dan la ropa usada, la ropa que a él pues bueno, más o menos le gusta, y saben que se la pueden ofrecer. Entonces, bueno, un caso excepcional que me gustaría explicar aquí, que me ha gustado explicarlo aquí para todos vosotros. Ayer falleció Isaac Antic, uno de los referentes de la moda catalana, el democratizador de los más importantes de la moda a nivel mundial. Cayó despeñado por un barranco de 150 metros aquí cerca de Collbató. Una gran pérdida para toda la industria catalana, una gran pérdida para los empresarios. Ha sido un referente empresarial, una de las fortunas mayores de España y la mayor de Cataluña, casi 4.000 millones de patrimonio. Su gran pasión era la vela y la montaña, y esta pasión pues le ha dejado su vida. Ha salido por la puerta grande después de más de 40 años, 50 años de trabajo con su empresa Mango, que como curiosidad le pusieron Mango porque los 2 nombres que querían ponerle el registro no les dejaba, y finalmente una de las frutas que más consumía junto con su hermano, también fundador de la compañía, fue el símbolo de esta empresa. Ellos dijeron que a Isaac Newton le cayó una manzana y a ellos le cayó un mango encima de la cabeza. Su trayectoria a nivel empresarial ha sido espectacular, súper conocido pues por todas las prendas. Empezó en los mercadillos hippies de Barcelona en los 80, hasta que abrió su primera tienda física en el Paseo de Gracia en Barcelona, y a partir de ahí pues ya no paró absolutamente de crecer en todos los países del mundo en el que está Mango, y es una de las marcas de referencia a nivel mundial, y sobre todo esa cosa tan importante de democratizar el acceso a la moda. Descanse en paz y ojalá tuviéramos más empresarios como este. Casi 1 millón de personas tienen referenciada su hipoteca en España al IRPH, el índice de referencia de préstamos hipotecarios. Si eres uno de esas personas o una de esas personas,
estás de suerte, porque se ha salido una sentencia que permite solicitar un reintegro de la diferencia entre el IRPH y el Euribor, ¿vale? Que puede suponer una media de 16.000 euros por hipoteca. Así que búscate un buen abogado, búscate a alguien que te pueda asesorar en este tema, porque puedes recaudar una cantidad de dinero bastante importante del préstamo que has estado pagando durante todos estos años. ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque las entidades financieras no informaron debidamente en los contratos cómo se calculaba este IRPH. Sí que lo hacían en el Boletín Oficial del Estado, pero eso ha considerado el juez que no es suficiente para la información del consumidor. Así que todos los que tenéis este tipo de hipotecas estáis de suerte, porque podéis recuperar una cantidad de dinerito bastante importante. En España, 286 banqueros ingresan más de 1 millón de euros al año, con lo que no creo que estén esperando que les toque el gordo de Navidad. Es curioso que los ingresos de este tipo de banqueros, el 87% de su ingreso es variable, es decir, van sobre resultados, mientras que, por ejemplo, en las firmas de inversión es el 300%. Les está cogiendo la delantera a las entidades bancarias en retribución respecto a las entidades de inversión. Casi 250 son de bancos y 33 son de instituciones relacionadas con inversiones. En Europa el número es de 1.900 personas que ingresan más de 1 millón de euros, de los cuales tan solo 200 y pico son mujeres. Por lo tanto, la banca es un sector controlado y dirigido por hombres todavía aquí y también en Europa. Así que felicidades a estos chicos que ingresan más de 1 millón de euros, que Hacienda también estará contenta porque seguro que le pimpla más del 50%. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. Y es que si alguien pensaba que la crisis automovilística europea, que está dando muy fuerte, sobre todo en Alemania, no nos iba a afectar, pues es un poco de ingenuos. El grupo va a anunciar un ERE para despedir al 65% de su plantilla, de más de 180 trabajadores, ya que se encuentran en concurso de acreedores. No tienen las facultades intervenidas, pero tiene una deuda de 50 millones de euros y con lo que quiere negociar con las entidades que eminentemente son públicas, las que le han prestado el dinero. Y es que este grupo ha tenido que sufrir, después del COVID, ha tenido que sufrir la guerra de Ucrania, la crisis automovilística, bueno, un poco tormenta perfecta que va a hacer que se reduzca para poder sobrevivir. Los concursos de acreedores son herramientas que tienen las empresas para poder subsistir de crisis en los ingresos y poder así renegociar la deuda con sus acreedores. Luego ya, si esto no fuera posible y el grupo, digamos, se encaminara hacia una situación crítica, pues ya solo te queda la quiebra y la liquidación de los activos. Pero siempre hay esta medida anterior a la disolución de una sociedad para poder tomar medidas, reducir de costes, reestructurar las deudas y así poder sobrevivir. Así que, bueno, vienen malos tiempos para la industria de los componentes de automoción, pero seguro que se salen como lo hicieron hace 10 años. Mucha suerte. Gobierno y sindicatos cierran el acuerdo para reducir la jornada laboral de 37,5 horas en 2025. Eso quiere decir que a finales de 2025 todos los trabajadores tendrán una jornada de 37,5 horas. Lo que está claro es que lo van a firmar Yolanda Díaz con sus amigos de los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT. Y al parecer tenía que ser una negociación tripartita a 3 partes y se ha quedado en duopartita, ¿vale? A 2 partes, porque ni empresarios ni pymes están representados en este acuerdo y a ellos, pues al gobierno y a los sindicatos que más les da, ¿no? Dice, aparte, vas a trabajar menos horas y vas a cobrar lo mismo. Entonces, ¿quién lo va a pagar eso? Pues evidentemente, pues el empresario o el autónomo correspondiente que tenga que hacer frente a sus asalariados. En cualquier caso, medidas unilaterales, esto Yolanda Díaz lo quería sacar sí o sí, era el acuerdo que tenía el PSOE con Sumar, se ha emperrado y lo va a sacar adelante. Ya veremos cuánto dura, pero bueno, no sé. Medidas unilaterales o bilaterales en este caso, a ver qué consecuencias llegan a tener. ¿Qué os parece la jornada de 37 horas y media? ¿Buena? ¿Mala? A Elon Musk yo creo que le gustaría más una jornada de 60 horas a la semana, mucho mejor.
La reforma fiscal para el 2025 parece que ya tiene todos los acuerdos necesarios para que se apruebe y entre en vigor el 1 de enero. Y es que el gobierno busca recaudar más de 4.500 millones con diferentes medidas. La más espectacular es la que afecta a la banca, a la que va a imponer un impuesto de un 7% sobre los beneficios que tenga. La diferencia con la medida anterior es que antes grababa por igual con un porcentaje sobre más de 850 millones de euros de beneficio y ahora va por tramos, es decir, BVA, Santander y la Caixa van a pagar el tope porque tienen más de 5.000 millones de beneficios del 7% y ahí va a ir bajando hasta el 1% cuando ya tengas pues pocos miles de millones de beneficio. La segunda gran reforma que se va a uniformizar con la Unión Europea es el tipo de impuesto de sociedades mínimo del 15%. Esto que busca perseguir a las multinacionales que eluden fiscalmente pagar impuestos en Europa. Y aquí pretenden recaudar, por ejemplo, España solo con esto perdió más de 8.000 millones de euros el año pasado. Entonces esperan subsanar un poquito esta deficiencia fiscal por parte de las multinacionales. También van a gravar a rentas que tengan más de 300.000 euros que provengan de rendimientos de capital, venta de acciones, etcétera, etcétera. Es decir, grandes, digamos, ¿cómo os diría yo? No grandes tenedores, no, sino grandes inversores, empresarios que tienen rendimientos por sus acciones, por sus dividendos de más de 300.000 euros. Entonces aquí vamos a pasar, en lugar de un porcentaje que anteriormente estaba en el 25, va a pasar al 30. ¿De acuerdo? Bueno, creo que era el 28. Y va a pasar al 30. Esto es una medida que quería sumar directamente para ir equiparando los rendimientos del capital con los rendimientos del trabajo, ya que la presión fiscal, incluso ellos reconocen que es muy elevada respecto a los rendimientos de capital. También se han inventado un impuesto a la nicotina, que pretenden recaudar también unos cuantos milloncetes para toda la gente que vapea. Creo que estiman unos 500 millones que le van a sacar a los vapeadores. Y luego hay pequeñas medidas para los responsables de los clubs deportivos sin ánimo de lucro, que no van a tener retenciones de RPF, etcétera, etcétera, etcétera. Pequeñas enmiendas que han ido incorporando otros grupos. Pero bueno, las grandes medidas son las que os he explicado y ahí es donde pretenden sacar esos 4.500 millones extras para el año que viene. Carteristas, así es como califica un bufete de abogados británico a la agencia tributaria española. Y es que en los últimos meses la agencia tributaria está ejerciendo una presión excesiva, excesiva desde el punto de vista de los contribuyentes. Para la agencia tributaria es una acción normal, con el cambio que hubo en la ley Becan en 2023. Y es que los ciudadanos extranjeros que residen en España y tienen las ventajas de esa ley, que es tributar con un máximo del 24%, están sufriendo una serie de persecuciones e inspecciones por parte de la agencia tributaria de un nivel muy elevado. Y evidentemente eso implica sanciones, eso implica que tengan que hacer pagos, implica embargos por parte de la agencia tributaria. Y un conjunto de esos residentes se han puesto en contacto con un bufete de abogados, y a este bufete de abogados, para buscar más personas afectadas, se le ocurrió otra cosa que poner un anuncio en la prensa británica calificando de pickpockets tax, es decir, carteristas fiscales a la agencia tributaria, con el objetivo de ir a Europa y buscar que se reconozcan que los cambios en las condiciones de la ley del 2023 han tenido un agravio muy importante en esas personas que decidieron establecerse en España por motivos fiscales y que ahora están siendo perseguidos literalmente por la agencia tributaria española. Mira, a mí me parece súper bien que alguien le pegue un toquecito a los inspectores fiscales que en España van a comisión por los expedientes que abren, los ganen, no los pierdan. Así que esto hay que regularlo y poner fin a este desmán de persecución tributaria, tanto para extranjeros como para españoles. Lo que pasa es que los españoles parece que somos tontos y no hacemos nada, pero por lo menos alguien desde fuera está iniciando un proceso que a ver si consigue cambiar esta realidad fiscal abusiva en España. Los expertos de la OCDE consideran que la inteligencia artificial va a ser
el dinamizador de uno de los indicadores más reacios al crecimiento en España, que es la productividad. No solo en España, sino que en Europa la productividad lleva muchísimos años estancada. Estamos a años luz de países pues, como China o como Estados Unidos. Y parece ser que la IA y las tecnologías como ChatGPT, que es la más conocida a nivel mundial y de uso práctico por parte de las personas, va a suponer una revitalización de la productividad en nuestro país. ChatGPT quiere decir tecnologías de propósito general, que es las siglas en inglés GPT, tecnología a propósito general. Estas tecnologías pretenden que en nuestros trabajos sean mucho más cómodos, se vayan incorporando poco a poco a todas las actividades, no solo a las empresas de software o de call centers, sino que lleguen a todos los terrenos y que evidentemente hagamos más trabajo con mucho menos recurso y con mucho menos tiempo. Con eso va a aumentar la riqueza del país y vamos a ser pues bastante más productivos, con lo que también podremos tener más tiempo y disfrutar muchísimo más. Así que bienvenidas las inteligencias artificiales, y los que tenemos miedo, tenéis miedo de lo que puede pasar con la IA, pues bueno, mejor pensar en positivo que no pensar en negativo. Atentos, porque en 2025, si te pensabas jubilar, cambian los criterios y aumentan los años, ¿de acuerdo? Se mantiene, si has hecho 38 años y 3 meses, te jubilarás con 65 años, pero si tienes menos de esos 38 años y 3 meses, pasarás a jubilarte con 66 años y 8 meses, es decir, aumentan 2 mesitos más. Pero es que si nos vamos a 2027, la edad de jubilación se mantiene en los 65 si haces 38 años y 6 meses, pero si haces menos de esos años, te irás a jubilar a los 67 añitos. Así que si alguno de vosotros hizo el servicio militar, hizo aquellos 9, 12 meses o algunos 15 si estaban en infantería marina, pues a lo mejor te va a salvar de poderte jubilar un poquito antes de lo que marcan la nueva normativa de la Seguridad Social. El Constitucional cierra cualquier posibilidad a que los hosteleros puedan recibir indemnizaciones por las pérdidas patrimoniales durante la COVID. Y es que el Constitucional ha ratificado la sentencia del Supremo, que en 2023 negó cualquier posibilidad de restitución de indemnizaciones a los hosteleros por el cierre de la COVID. Primero porque por diferentes motivos, pero el más importante es que el interés por el bien común en medidas sanitarias pues no justifica ningún tipo de indemnización a ningún colectivo. Entonces, esto va a hacer pues que la gente que tenía esperanza en recuperar algo de todo lo que perdió durante el COVID, pues, digamos, no sea posible. Entonces, esta vía ha quedado completamente cerrada, por lo tanto, fin a cualquier posibilidad de reclamación por este tema por parte de cualquier colectivo. El COVID impactó en la vida de millones de personas, y millones de personas, en concreto 1,5 millones de personas, recibieron ayudas para superar ese parón de la actividad. Desde los juzgados ya están saliendo sentencias favorables a autónomos, a los cuales las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social les pedían que restituyeran las ayudas que recibieron. Es que las condiciones eran que tu actividad tenía que haberse reducido un 75% y no haber tenido unos ingresos superiores a 5.000 y pico euros en el último trimestre del 2020. Con esto, las mutuas han puesto en marcha y han empezado a reclamar ayudas por considerar que la documentación presentada no es suficiente y por lo tanto le reclamaban todas las ayudas obtenidas durante esos periodos. Ya os digo, 1,5 millones de personas, de profesionales, de autónomos recibieron esas ayudas. Pero si os lo piden, buscad bien la documentación, reponedla, revisar, y si no, pues la justicia está para analizar en concreto vuestro caso y que no os exijan esa ayuda que en su momento os dieron. Despedir o incentivar a mayores de 50 años ya no es tan barato como lo era. Y es que desde 2011, con una nueva ley que sacó el gobierno y se empezó a implementar en el 2013, los bancos han tenido que pagar más de 348 millones de multa. Y no solo los bancos, sino que empresas como Telefónica, incluso se conoce como la ley telefónica, por todas las bajas incentivadas que se produjeron en ese periodo. Y es que el gobierno dijo, a ver, no puede ser que nos carguemos nosotros
todo el coste de estas bajas con personas de 50 años que no tienen ninguna voluntad de volver al mercado laboral y se está cotizando a costa del SEPE en aquel momento hasta el 125 de la base de cotización, con lo que hicieron este reajuste y ya cuando pudieron calcular cómo suponía el prejuicio para el gobierno, qué tipo de prejuicio suponía el gobierno, en el 2013 se empezaron a aplicarlo y han tenido que devolver más de 348 millones. Hoy en día, con los reajustes de plantilla, si son necesarios, ya no pueden, no tienen esta flexibilidad las instituciones ni las empresas, y el coste que se estima por despedir a una persona de más de 50 años es de más de 100.000 euros, con lo que se lo están pensando. Con lo que los reajustes de plantilla, en lugar de realizarlo con los seniors, lo realizan con las personas más jóvenes. Bueno, nunca hay una solución perfecta a ningún tipo de estos problemas, pero la cuestión es que desde el 2013 ya no es tan barato despedir a personas mayores de 50 años. El 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ya no será lo mismo si se aprueba esta ley dirigida e impulsada por el Gobierno contra los buleros profesionales. El anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho a la rectificación incluye a usuarios de gran relevancia con más de 100.000 seguidores en alguna plataforma digital. ¿Qué quiere decir esto? Que el Gobierno va a perseguir con una ley a cualquier persona que comunique un bulo, ¿vale? ¿Qué es un bulo? Pues un bulo, una noticia falsa, una información falsa, y les va a obligar con esta ley a rectificar, con lo que el 28 de diciembre dejará de ser lo que era. Y ya no se podrán hacer pullas ni cosas de este tipo. ¿Qué os parece la medida del Gobierno? ¿Estáis de acuerdo a que la libertad de expresión se controle de esta manera, o realmente hay que poner freno a este tipo de gente que no hace más que poner bulos en Internet, las redes y las plataformas? Si tienes un negocio, ahora Bizum te va a permitir domiciliar recibos de clientes. ¿Qué quiere decir? Pues que si tienes una empresa o prestas un servicio, vas a poder domiciliar de forma periódica, sin tener que estar solicitando el dinero, cada mes los ingresos que recibas por tu prestación de servicios. Es que Bizum se ha convertido en una plataforma con más de 27,5 millones de clientes, 3.300 millones de operaciones y 175.000 millones de euros en transacciones. Bizum no va a parar de sorprendernos y es una iniciativa conjunta de diferentes bancos. En un entorno tan competitivo han sido capaces de crear una plataforma como esta que presta servicio, un buen servicio para los clientes que, bueno, estamos acostumbrados a trabajar con los dispositivos móviles. 5K, 5K, 5K. La respuesta típica cuando te toca la lotería es: ¿qué vas a hacer? Pues tapar unos agujerillos. Pues eso es lo que vamos a hacer, porque con los 328.000 euros que te pueden tocar limpios en la lotería de Navidad, prácticamente no puedes ni comprar ni el 70% de un piso, por ejemplo, de Madrid o Barcelona. Sin embargo, en 1994, ese mismo premio, lo que tocaba en el 94, te daba para comprar 2 pisos y un coche. Aquí vemos pues la barbaridad de cómo han subido el precio de la vivienda en España y cómo se ha devaluado un premio tan icónico como el de Navidad. Yo creo que para poder comprarte 2 pisos en Madrid y un coche bueno, tendríamos que estar en el millón, ¿no?, de euros que te tocara por décimo. Así que, chicos de la lotería de Navidad, poneos las pilas. Si eres autónomo y ganas más de 1.700 euros netos al mes, vas a tener que pasar por los chicos de Hacienda y te vas a regir por unas nuevas tablas de cotización del régimen de autónomos. ¿Qué quiere decir esto? Pues a las personas que ganen menos de 1.200 euros, Hacienda les va a reajustar en base a lo que pagaron en el 2024 unos euritos de menos y aproximadamente unos 20 euros de retorno, con lo que su cuota bajaría unos 230 euros. Si estás en el tramo entre 1.200 y 1.700, más o menos vas a pagar lo mismo. Pero si superas los 1.700, vete preparando, porque hay una tablita que os voy a dejar al final, que tiene 15 tramos, ¿vale? Y ahí vas a ver lo que vas a pagar. Y lo más normal es que pagues alrededor de unos 70 euros más. Si pagabas unos 520, 530, ahora vas a pagar unos 590
en el próximo ejercicio del 2025. Y es que además Hacienda nos va a dar una alegría, que es que nos van a recalcular si ingresamos de más o de menos en el 2024. Y nos va a hacer un reajuste que nos lo va a cobrar en aproximadamente por Semana Santa, para que nos vayamos contentos a las vacaciones. Este nuevo sistema lo que pretende, la buena voluntad del sistema, es que los pobres autónomos que cotizaban poco puedan tener prestaciones más acordes con las personas equiparables a las personas que trabajan en el régimen general, es decir, personas que trabajan para empresas, para administraciones, etcétera, etcétera, que tienen las pensiones casi un 40% más altas de media que los autónomos. Esta es la bondad del sistema, y lo que pasa es que los autónomos pues ya bastante justos como para meterte un gasto extra. Otra ventaja del sistema nuevo que tenemos que valorar es que vamos a poder regularizar esos ingresos durante 6 meses al año. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder reajustar en función de la demanda. Es decir, un autónomo no factura lo mismo a lo mejor en agosto que en diciembre o que en marzo, dependiendo de la actividad propia de su empresa, y por lo tanto vamos a poder hacer unos pequeños reajustes y en función de esa tabla pagar más o menos de cuota de autónomos. Pero al final del año Hacienda va a cruzar los datos con la Seguridad Social y va a ver si realmente te tiene que cobrar un poquito más o te tiene que devolver algo de dinerito. Bueno, un nuevo sistema que está aprobado, ya le podemos dar las vueltas que le demos, y que para las que ganan más de 1.700 euros netos al año va a suponer sí o sí un incremento que se va a ir incrementando hasta dentro más de 10 años. Con lo que las pensiones irán a mejor, pero los ingresos netos irán para abajo. Aranceles, criptomonedas e inteligencia artificial. Este es el escenario que nos prepara Donald Trump, el escenario incierto que Donald Trump ha diseñado para todo el mundo, porque Estados Unidos es de la mayor economía del mundo y es el que decide y corta el bacalao en la mayor parte de los aspectos. Tiene las empresas más punteras, con mayores facturación, mayores capitalizaciones bursátiles del mundo, y está muy por delante de lo que sería Europa o el resto de países. Así que con este personaje Donald Trump incierto, que nos va a crear un entorno de incertidumbre máxima, una Europa un poco bonachona, tranquila, relajada, pues nos van a tener que meter una caña alucinante. Es decir, vamos a tener que soportar aranceles muy altos para los productos cuando queramos exportar. Las criptomonedas, la apuesta de Donald Trump por las criptomonedas, de coger toda la reserva de oro de la Reserva Federal y convertirla en bitcoins o ethereum o lo que sea. Y la inteligencia artificial, que parece que despega, pero no acaba de despegar, porque se han hecho grandes inversiones y el retorno no parece inmediato. Tan solo un 4% de las personas a nivel mundial utilizan la inteligencia artificial habitualmente, y el resto del 96% pues lo ven pasar. Así que este escenario es un escenario complejo, difícil para todo el mundo, pero bueno, habrá que irse adaptando y ver qué pasa. Si todo se queda en agua de borrajas o realmente va a suponer un adelanto increíble para la humanidad. Vamos a ver. Espero que este resumen de las principales noticias de la semana te haya gustado, y no te olvides de compartirlo y seguirnos en TikTok y en YouTube. Club 5K+. 5K, 5K, 5K.